Muy buenos días, nuestro grupo está conformado por López Belén, Hernández Paola y mi persona, Carlena Lucero, y le estaremos hablando sobre la cal y el yeso. Primeramente debemos de saber qué es la cal. Este ha sido el material aglutinante más importante de los utilizados tradicionalmente en la construcción. Su uso ha estado extendido en prácticamente todas las épocas y lugares debido a que también es un material que se encuentra en la mayor parte del planeta, ya que proviene y es elaborado a partir de la piedra caliza. Los criterios de conservación de bienes culturales han evolucionado sustancialmente desde la redacción de la Carta de Atenas del año de 1931 y con la entrada en vigor de la Carta de Cracovia. La cal y sus productos derivados han ido cobrando gran protagonismo, generando importantes avances científicos de la mano de las últimas tecnologías, las cuales han ido marcando en forma importante las actuaciones de los bienes culturales en la primera década del siglo XXI. Además de todo esto, los productos derivados de la cal están en consonancia con los fundamentos que definen la conservación de los bienes culturales, la protección de las técnicas tradicionales, documentar sus usos y respetar las características de los materiales históricos que pretenden restaurar o proteger. Históricamente, la cal se empleó desde la antigüedad en sorprendentes construcciones internacionalmente conocidas desde su solidez o resistencia a lo largo del tiempo. Construcciones como la Vía Apia, las pirámides de Egipto, la muralla china, el Coliseo romano, las pirámides de Teotihuacán, las construcciones mayas y las antiguas construcciones toltecas. Para entender un poco sobre el uso de la cal a nivel histórico, se debe mencionar que las obras más antiguas realizadas con este material se encuentran en la antigua Mesopotamia, en ciudades como Uruk, en donde se descubrieron edificios con carácter religioso como lo es el Templo Blanco, los cuales fueron construidos con ladrillos crudos cubiertos de una lechada de cal y revestidos con mosaicos. En las siguientes imágenes se pueden visualizar una reconstrucción virtual de este templo tal como debía mostrarse 3200 años antes de Cristo, y hacia el lado derecho una visualización de cómo es el templo actualmente. Composición de la cal. Esta se produce a partir de la piedra caliza natural por la quema de esta misma en un horno hasta que solo la cal viva y el óxido de calcio queden atrás. La cal viva se mezcla con pequeñas cantidades de agua para crear la cal hidratada, que puede estar incluida en el cemento o también puede ser mezclada con agua para su uso en mortero, la cual endurece lentamente absorbiendo dióxido de carbono y se vuelve a tomar nuevamente en piedra caliza con el tiempo. Proceso de obtención de la cal. La cal se produce, como ya sabemos, a partir de calcinar esta roca caliza a altas temperaturas, pero existen diferentes métodos a través de diversos tipos de hornos que van desde algunos más rudimentarios a través de un proceso artesanal y otros diseñados para procesos más industriales. Para entender un poco cómo funciona este proceso artesanal, primeramente son cavadas las caleras en terrenos de fuerte inclinación para evitar la construcción de muros de protección. Segundo, la escalera es dividida en dos partes, el hogar y la parte alta en donde se apoya la bóveda constituida con las piedras a calcinar. Tercero, se aplica sobre las paredes del horno una capa de arcilla para evitar la dispersión del calor. Cuarto, una vez completada la bóveda, se posa una capa de piedra sobre el suelo para evitar la dispersión, así como la llama de calor que pueda pasar de una manera homogénea. Quinto, una vez pasados los 4 a 5 días, se procede a la labor de selección. Posteriormente, la cal viva es apagada y por último se obtiene el producto final. En la parte izquierda se puede visualizar una imagen de cómo funcionan o cómo son este tipo de calderas. El proceso industrial funciona similar al artesanal, con la diferencia de que este se basa a partir de maquinarias ya establecidas.
Primero se da lo que es la extracción y transportación de esta piedra caliza para posteriormente tener lo que es la trituración de esta roca en pequeños fragmentos homogéneos y poder separarla debido a los diferentes procesos en los que se pueda someter, ya sea para los procesos de carbonato de calcio pulverizado, la cal viva o hidratada. Luego tenemos lo que es la calcinación de la piedra caliza con su debida inspección para evitar así los núcleos o piezas de roca sin calcinar, así como lo que sería la trituración y pulverización para reducir el tamaño de la cal viva. Y por último, se encontraría lo que es la hidratación de la cal viva, añadiendo agua para obtener la cal hidratada para su posterior almacenamiento y debida venta a la que se estaría sometiendo. Tipos de cal. Entre estas tenemos la aérea o grasa y la hidráulica. Cal aérea o grasa. Se llama así a la cal que únicamente es capaz de fraguar en contacto con el aire y debe tener una proporción de arcilla menor de un 5%. Este tipo de cal es capaz de conservarse en perfectas condiciones durante siglos, ya que posee poros que dejan transpirar los muros, haciendo salir la carga de humedad existente, y funciona al mismo tiempo como una capa protectora para los materiales tradicionales como piedra, barro o ladrillo. Cal hidráulica. Esta es obtenida por la calcinación de las rocas calcáreas arcillosas con un contenido de impurezas entre el 8 y el 27%, y esta posee una propiedad de endurecer tanto al aire como en contacto con el agua. La cal hidráulica tiene un comportamiento similar al cemento, por lo que no es válido para restaurar monumentos históricos a pesar de la aparente similitud. Para entender un poco sobre la obtención de estos productos se debe mencionar lo que es el apagado de la cal, el cual tiene por objetivo disgregar la cal y reducirla en las partículas más pequeñas posibles para su mejor aprovechamiento. Primero que nada se hidrata en su totalidad sin tomar el dióxido de carbono del aire. Luego se coloca la cal en los depósitos basados en lo que serían huecos excavados o construidos sobre el terreno debidamente protegidos para evitar que se escape el agua o se contamine el producto. Luego se añade el agua en su máxima pureza para que de esta forma se deshaga la cal viva desprendiendo calor, y este proceso puede durar hasta semanas. Luego se deja reposar varios días hasta agrietarse la superficie. A partir de este punto existen dos formas de continuar. Primero, dejando la pasta por el mayor tiempo posible manteniendo la humedad, o tamizarla para extraer los fragmentos de la cal sin hidratar. Luego se agrega el agua hasta hacer nuevamente fluida la pasta, dejándola reposar hasta perder el exceso de esta misma. Después se debe proteger el proceso del sol para limitar una evaporación, así como también las corrientes de aires. Y finalmente se realizan los cortes verticales sin mover el resto de la pasta, evitando en lo posible el contacto con el aire, para que no se produzca una carbonatación de este producto antes de ser utilizado. Productos derivados. La cal como material natural tiene un uso muy amplio en construcciones y es muy versátil. Esta tiene amplias posibilidades de uso en conservación de fábricas históricas, cuya aplicación se extiende no solo en morteros de reparación, sino que es un material ideal para la restauración de superficies pictóricas. La necesidad de demanda de la conservación han propiciado la investigación experimental de productos en base de cal, ya sea desde morteros de restauración, pintura a la cal y lechadas de cal para consolidación de materiales pétreos. Entre dos de los productos derivados podemos mencionar, en este caso, los morteros de cal y la pintura a la cal. Los morteros de cal son mezclas homogéneas de cal, árido y agua en proporciones variables, a los que es posible agregar aditivos y por consiguiente se forma una pasta moldeable que con el paso del tiempo se transforma en un material coherente
que aporta a las fábricas una excelente propiedad estructural, de protección y a la vez decorativas. Por otra parte, la pintura a la cal ha tenido un papel importante en la decoración de exterior de muros desde la antigüedad y puede adquirir los colores deseados adicionando colorantes artificiales o naturales, además de añadir propiedades adhesivas de cubrición de superficies. Aplicaciones del cal en la restauración. El uso del cal en la restauración requiere de recuperar las bondades de este material en la construcción y se precisa una manera de trabajo tradicional y que viene asociada al oficio. El ritmo de ejecución que representaba el proceso constructivo y la maduración de los materiales bajo una programación de trabajo hecha con mucha precisión. El diseño de productos a base de cal para uso de restauración implica una experimentación del material en laboratorios bajo la materia prima de la localidad, lo que permite controlar la evolución y el comportamiento que éste va a tener en la obra a lo largo del tiempo, poniendo de manifiesto sobre todo su resistencia a las alteraciones y la durabilidad que éste vaya a poseer. Las normativas actuales en vigor a resultados insuficientes y a la falta de documentación técnica normalizada. Beneficios. Los morteros y pinturas elaborados a partir del cal constituyen un excelente revestimiento para fachadas y muros interiores, gracias a su transpirabilidad y buena resistencia mecánica, al igual que su alta protección frente a agentes atmosféricos. Por otro lado, la cal es una excelente opción ecológica porque permite prescindir de elementos nocivos, que casi siempre son incompatibles con la restauración de edificios históricos y monumentales, así como aquellas edificaciones que quieran realizar objetivos de sostenibilidad medioambiental. La cal es una excelente opción. Finalmente, y desde el punto de vista estético, este material genera un efecto de luminosidad y limpieza, además de posibilitar la realización de efectos estéticos y cromáticos de gran belleza, siendo este último aspecto bastante crítico para la restauración o conservación de iglesias y otros edificios históricos y monumentales para garantizar su valor patrimonial. Diferencias con el cemento Portland. La cal natural puede ser obtenida directamente de las rocas calizas y sin aditivos. En el caso del cemento, esta tiene una composición mucho más compleja y el cemento Portland específicamente, que es el más empleado en la construcción, se compone de piedra caliza, arcillas y se le añaden aditivos que normalmente son desechos de procesos industriales como escoria de los hornos altos, humo de sílice y esquicios calcinados, etcétera. Y un regulador del fraguado que puede ser normalmente yeso o inhidrata naturales. Bien, ahora, si el cal tiene tantos beneficios, ¿por qué dejó de usarse? Con la llegada del cemento Portland y por otro lado las mejoras en las condiciones higiénicas de la población, estos fueron condiciones que poco a poco fueron desplazando la cal y poniéndola en desuso. Una de las principales razones es que la cal para estabilización de suelos requiere de el doble de tiempo y la cal viva se hidrata con mucha más facilidad y si se guarda en lugares húmedos por mucho tiempo, gradualmente crea dióxido de carbono en el aire y se vuelve completamente inservible, causando ampollas, grietas y superficies feas. Aparte, la cocción tradicional del cal es muy parecida a la del yeso, pero tarda 3 veces más que el yeso, por lo que generalmente se necesita de prescindir de mucho combustible. Y si no se maneja bien esta cocción, puede crear cales no uniformes y de baja calidad, mientras que el cemento Portland puede alcanzar resistencias mucho más extremas y altas. Generalmente no pueden ser afectados por el agua o no se dilatan de manera tan significativa. Son resistentes al fuego y a daños biológicos siempre y cuando se mantengan limpios. Ventaja del uso de los morteros de cal.
El mortero de cal tiene buena plasticidad y es fácil de trabajar. Tiene una gran elasticidad, lo que favorece la adaptación a deformaciones y es capaz de soportar sin provocar agrietamiento. Evita las condensaciones y es un buen aislante tanto térmico como acústico y permite la realización de capas finas, resultado que es difícil de conseguir con otros materiales. Es fácil de colorear y alcanza grandes riquezas cromáticas y de luminosidad de color. Garantiza el sellado y el estucado y los morteros de cal poseen una resistencia a la penetración del agua siempre y cuando el revestimiento sea vertical y externo. Eh, es un producto desinfectante y fungicida natural porque el cal posee una alta alcalinidad y es un producto ignífugo, lo que evita la emanación de gases tóxicos. En cuanto a los referentes, se tiene el Templo de la Inmaculada Concepción de Coyoacán, México, también conocido como La Conchita. La rehabilitación estuvo a cargo de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Esta presentaba problemas de fractura y daños en su estructura debido al hundimiento del subsuelo. Los trabajos que se incluyeron para su nueva rehabilitación fue la reestructuración de la cúpula, la bóveda, así como los cambios de instalaciones hidrosanitarias, la recuperación de los niveles del atrio y la renovación de su fachada con pintura a base de cal. El Castillo de Matrera en Cádiz. Este estuvo conformado por el trabajo de consolidación de los muros de la torre del castillo. Estos fueron levantados a la altura original y bajo una superficie blanca. Esta es una de las restauraciones que más críticas ha llevado hacia los expertos. Esta fue concebida por el arquitecto sevillano Carlos Quevedo. Su trabajo de restauración consistió en levantar los muros laterales de la torre del castillo de Matrera hasta su altura original. Esta se realizó con los restos de los materiales originales y se revistió con un mortero de cal blanco. Para los contrafuertes se emplearon la misma piedra caliza que se había desprendido y para el remate superior se ejecutó una consolidación con las partes que ya habían colapsado. Todas las aristas perfectamente marcadas para remarcar el volumen original de la torre. El yeso. El yeso es otro de los materiales muy usados durante la construcción desde tiempos remotos. Su conservación está totalmente vigente y está motivada por su variación e insustituible aplicaciones tanto en tipologías constructivas tradicionales como en aquellas que son más contemporáneas. Esto también está influenciado por la fácil obtención de este material, ya que está extendido por casi todo el mundo. El yeso es utilizado en la construcción eh, y se presenta en formas naturales en suelo sedimentado, donde se llama piedra de yeso, de las cuales hay diversas variedades de acuerdo al tipo y la cantidad de impurezas que está presente en su composición y la forma de cristalización que es presentada por el mineral. De acuerdo a esta variedad, eh, el tipo de uso o la aplicación que se le dé puede variar. Historia de la utilización. El yeso es uno de los materiales más antiguos usados durante la construcción. En periodos del Neolítico, con la sedentarización, se comenzó a elaborar yeso calcinando algés y utilizándolo para eh, unir piezas de mampostería, sellar la junta de los muros y para revestir los parámetros de las viviendas, sustituyendo el mortero de barro. En Catal-Huyuk, durante el milenio 9 a.C., se encontraron guarnidos de yeso y de cal con restos de pintura al fresco. En la antigua Jericó, en el milenio 6 a.C., se utiliza el yeso moderado. En el antiguo Egipto, durante el tercer milenio a.C., se empleó yeso para sellar la junta de los bloques de la pirámide de Giza y en multitud de tumbas como revestimiento y soporte de bajos relieves pintados.
el Palacio de Noso contiene revestimientos de suelos elaborados con yeso. En los escritos del griego Teofraco, en sus tratados sobre la piedra, se describe el yeso y sus yacimientos y el modo de emplearlo como enlucido y para la ornamentación. También se escribieron todas las aplicaciones del yeso en Catón y Colúmela. El viejo Plinio describió su uso con un gran detalle y el Vitruvius, arquitecto y tardista y tratista romano, en sus 10 libros sobre la arquitectura, describe el yeso, aunque los romanos emplearon normalmente mortero de cal y cementos naturales. Los sasalianos utilizaron profusamente el yeso en la albañilería. Los omeyas dejaron muestra de su empleo en sus alcázares sirios, como revestimiento e incluso en arcos prefabricados. En culturas musulmanas se difundieron en España el empleo del yeso, ampliamente adaptada en los valles de Ebro y el sur de Aragón, dejando hermosas muestras de su empleo decorativo en las artes de las zonas de Aragón, Toledo, Granada y Sevilla. Durante la Edad Media, principalmente en la región de París, se empleó yeso en revestimientos forjados y tabiques. En el Renacimiento para la decoración y durante el periodo barroco fue muy utilizado el estuco de yeso ornamental y las técnicas de el staff muy empleados en el rococó. Proceso de fabricación del yeso. El yeso se elabora a partir de un material natural llamado yeso o algés, cuya composición química es sulfato de calcio con dos moléculas de agua. Pero para poder convertir al yeso en el material que comúnmente se usa en la construcción, pasa por una serie de pasos o de procesos que cambian su composición química, dando como resultado el mismo sulfato de calcio pero con media molécula de agua. Su proceso de fabricación empieza con la extracción y selección de la materia prima, es decir, la piedra natural de yeso o algés. Luego de su selección, se procede a su deshidratación a una temperatura aproximada de 107 grados centígrados. Con la calcinación de esta piedra se tritura y se obtiene el material como comúnmente se conoce, es decir, en un polvo fino o grueso dependiendo del tipo de yeso. Para su uso dentro de la construcción se procede a la rehidratación, dando como resultado una pasta maleable que endurece rápidamente. Propiedades del yeso. Existen diversas variedades de yeso y cada una presenta características únicas, como por ejemplo el grado de finura, el color, la temperatura usada durante el proceso de deshidratación, el tipo de dureza, la velocidad de fraguado. Sin embargo, existen ciertas propiedades que se mantienen presentes en todos los tipos de yeso. Primero, son solubles en el agua, es decir, que su uso se limita únicamente a interiores. Presentan consistencia blanda, oxidan al hierro, funcionan como buen aislante de calor y de sonido. El proceso de sufraguado es relativamente rápido independientemente del tipo o de la variedad de yeso que sea. Su resistencia varía de acuerdo a la cantidad de agua añadida y tienden a fisurarse durante el proceso de fraguado. Tipos de yeso. Entre los tipos de yeso encontramos los artesanales o tradicionales, es decir, el yeso negro, que es caracterizado por ser el producto con más impurezas de grano grueso y su color varía entre gris y negro. Este tipo de yeso es usado principalmente para las primeras capas del lucido. El yeso blanco presenta pocas impurezas, es de grano fino y se usa principalmente para los enlucidos exteriores. Y por último el yeso rojo, que es utilizado en restauraciones y presenta dicha coloración por las impurezas de minerales ferrosos. Los tipos de yeso industriales o de horno mecánico son aquellos de grano grueso o fino y la escayola, que es un tipo de yeso de más calidad, mucho más fino, con una pureza aproximada del 90%,
y es utilizado comúnmente en las decoraciones de pared, en las monturas y en las decoraciones escultóricas. Cada tipo de yeso es recomendable para determinadas aplicaciones constructivas. Entre las más frecuentes encontramos como material de asiento, es decir, para el asiento y la unión de piezas, como por ejemplo en tabiques no sometidos a carga. Es empleado frecuentemente como material de terminación en interiores, ofreciendo distintos acabados de textura y color en los productos prefabricados como por ejemplo los paneles de yeso y las escayoladas para techos. El yeso tiene la propiedad de incrementar su volumen durante el proceso de fraguado, por lo que es utilizado para la preparación y reproducción de las esculturas. Incluso es utilizado para realizar los mismos moldes. El polvo de yeso es usado en los procesos de producción de cemento Portland y es usado también como aislante térmico ya que no conduce ni calor ni electricidad. Deterioro del yeso. El principal agente de deterioro del yeso es la humedad. El agua disuelve parte del material y rompe la estructura cristalina que favorece la unión. En el caso de los enlucidos, la humedad favorece la pérdida de adherencia en la superficie donde está aplicado. La presencia de la humedad proveniente de lo que son las filtraciones daña también lo que son los tratamientos y las molduras de yeso. Las superficies que se revisten con yeso presentan poca dureza debido a las características del material, por lo cual se estropean con facilidad. Un ejemplo son las aristas, que son las piezas que más se deterioran y se desprenden. Se produce una rápida corrosión cuando se aplica yeso directamente sobre superficies de materiales ferrosos no protegidos. Conservación del yeso. La conservación del yeso está limitada únicamente a medidas preventivas para evitar su deterioro. Cuando se produce un deterioro en cualquier componente realizado con yeso, se requiere una sustitución. Esto es porque nunca se logra una buena integración de partes, sobre todo en los casos de revestimiento. Cuando por deterioro se debe hacer esta sustitución, debe usarse el mismo material de yeso y la misma combinación con otros tipos de materiales, ya que si no se logra un material similar, se pueden producir ciertos desprendimientos. Beneficios del yeso. Entre los beneficios del yeso tenemos que es moldeable, es decir, se adapta a los diferentes parámetros necesarios para guarnecidos y enlucidos. Su consistencia es a voluntad, variando las cantidades de agua y yeso. El fraguado es regulable, posee una gran adherencia y la habitabilidad que ofrece a las edificaciones, ya que proporciona acondicionamiento térmico y las paredes revestidas de yeso pueden absorber lo que es el exceso de vapor. Uno de los referentes en los que se puede evidenciar lo que es la conservación del yeso es la Estación Internacional de Canfranc, ubicada en Huesca, España, e inaugurada en el año 1928. Con el paso del tiempo, las decoraciones escultóricas de las paredes del vestíbulo principal se desaparecieron en su totalidad, por lo que se designa un proyecto para su restauración. Las piezas, así como algunas esculturas, fueron creadas con moldes fabricados a partir de las piezas que aún se mantenían desde 1928. Las molduras fueron esculpidas con escayola sobre lienzos, los cuales luego iban a ser colocados en su posición original sobre lo que es el vestíbulo. Estas fueron modeladas a partir de la documentación gráfica. En esta imagen ya podemos observar lo que sería el trabajo de restauración culminado, en donde tanto las piezas nuevas como las molduras fueron colocadas en su sitio original. Es importante destacar que en este proyecto las piezas originales que aún se mantenían fueron resguardadas por ser parte del patrimonio cultural.